Saludos cordiales, alumnos, alumnas de esta materia tan importante, tan interesante, la materia de psicología general. Hoy estamos para abordar el tema el aprendizaje y conducta según el conductismo. La profesora Victoria Orrego les habla. El segundo constructo más importante que estamos enfatizando es el aprendizaje. El primero de ellos fue cómo adquirimos el conocimiento, cómo le damos sentido al mundo. Ahora, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es todo un proceso por el cual la experiencia o la práctica produce un cambio relativamente permanente en la conducta y en el conocimiento. Entonces, ese cambio relativamente permanente en la conducta es lo que se ve, esa manifestación de la conducta, como solemos decir, ese comportamiento observable, medible, es lo que se observa. Y ese es el resultado del aprendizaje. Si hoy día me sé lavar las manos es porque me enseñaron a lavarme las manos y bueno, aprendí nuevas formas de lavado de manos. Si hoy sé que no debo tirar la basura, el plástico, es porque me enseñaron, aprendí que no debo tirar la basura en cualquier lugar y que debo reciclarlo, que debo almacenar de acuerdo a la materia que tiene tal o cual composición de la basura, ¿verdad? El aprendizaje entonces es aquel cambio, aquella manifestación conductual que se ve, que se manifiesta, que es observable, que es medible. Hay dos perspectivas que estudian este constructo tan importante que es el aprendizaje, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico explica adquisición de respuestas específicas de la conducta ante la presencia de estímulos bien definidos. La adquisición de respuestas específicas se refieren a las reacciones, a las respuestas, a las conductas que exhibimos después de que se ha asociado con un estímulo definido. Condicionamiento operante, donde el comportamiento se fortalece o se debilita de acuerdo a los antecedentes o a las consecuencias. Vamos a ir avanzando. Dentro del condicionamiento clásico volvemos a reforzar con estas ideas. Es un tipo de aprendizaje asociativo en el que una respuesta provocada de manera natural, es una respuesta provocada de manera, involuntaria, son reacciones emocionales involuntarias, causada por un estímulo, llega a ser provocada por otro estímulo diferente previamente neutral. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Un niño que queda solo en una habitación oscura rompe en llanto porque tuvo pesadillas. La próxima vez tendrá miedo de estar solo porque va a relacionar la oscuridad con el hecho de tener pesadillas. Hay una relación. Bueno, ¿cuáles son los elementos que forman parte de este condicionamiento clásico? Son el estímulo incondicionado, que de manera invariable causa que un organismo responda de manera específica. En este caso sería la oscuridad. El estímulo neutro, que son las señales, objetos o personas. Lo neutro puede ser las pesadillas de este niño, que justamente en un momento X él va a relacionar con ese estímulo incondicionado que fue la oscuridad. La respuesta incondicionada, ¿cuál es el resultado de esa pesadilla? El miedo. La respuesta de miedo va a surgir en este contexto. El estímulo condicionado, estímulo originalmente neutral que se aparea con un estímulo incondicionado. A la larga produce la respuesta deseada en un organismo cuando se presenta solo. Bueno, en este momento esto parece un poco un trabalengua, ¿verdad? Esto lo saqué del libro de Morris, la verdad que
Es una explicación un poco compleja que después lo vamos a ir analizando para que se entienda súper bien, no se preocupen. La ilustración del experimento de Pavlov, miren cómo él somete a experimento a un perro. Es impresionante lo que este experimento ha demostrado. De este experimento ha resultado un aprendizaje muy importante, que es justamente el condicionamiento del miedo, que las respuestas emocionales involuntarias son condicionadas. Imagínense. Acá les voy a mostrar un poquito el proceso del condicionamiento. Antes de la campana, antes del condicionamiento, existía una campana. En este momento la campana sería como un estímulo neutral, no tiene ningún efecto. La campana se relaciona con la comida, se asocia con la comida, que es el estímulo incondicionado, que es el estímulo que se le presenta a la persona. ¿Cuál es la respuesta automática y refleja de este animal? La respuesta incondicionada, porque responde, es automático. Durante el condicionamiento, esta campana se va a relacionar con la comida. Sigue habiendo como resultado la respuesta incondicionada. Después del condicionamiento, con solo exhibir la campana se da la respuesta condicionada. Por eso que se habla, por ejemplo, en este caso, es el hambre. El hambre también es una respuesta condicionada. Habíamos mencionado el miedo, pero el hambre también. Entonces, el perro exhibe la respuesta condicionada de hambre. También un ejemplo así un poquito breve que les quiero ilustrar, ¿verdad? El efecto de la inyección, el efecto de esta jeringa. Solo al mirarla, yo ya lo relaciono con el dolor. Pasa que las primeras experiencias de ponernos las inyecciones o de cuando somos niños se nos aplica la vacuna, ¿verdad? O las inyecciones por alguna fiebre, uno nunca se olvida. ¿Por qué? Porque lo primero, que en un momento esto fue neutro, ¿verdad? Pero cuando empieza a producir una respuesta incondicionada, cuando la respuesta es de dolor, hay un dolor, o sea, en el primer pinchazo, el dolor es la respuesta incondicionada. El dolor, atiendan bien. ¿Qué pasa cuando se vuelve a repetir la experiencia? Con solo ver la jeringa, uno ya siente dolor y a veces todavía no se nos aplicó la inyección, pero uno ya está temiendo por ese dolor que va a sentir. Por eso es que justamente el dolor también es una respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque antes de que suceda, justamente vemos un estímulo, se presenta este estímulo, esta jeringa que inicialmente fue neutra. Se asocia con la respuesta que es de dolor, claro, en respuestas en ocasiones sucesivas, con solo ver esa inyección ya se va a producir la respuesta condicionada, que en este caso va a ser el dolor. Entonces se demuestra que es una respuesta condicionada. ¿Qué aprendimos desde el estudio del condicionamiento clásico? A estudiar un poco al miedo, pero el miedo en todas sus dimensiones. Acá yo le estoy agregando otras informaciones que no están en el libro de Morris. El miedo puede motivar una respuesta instrumental de escape ante un estímulo aversivo, o sea que el miedo también nos puede salvar en una situación X, ¿verdad? Percibimos un objeto como amenazante o una situación amenazante, claro, uno se pone a correr, ¿verdad? Uno se escapa, uno salva su vida, o sea que el miedo también puede alertarnos en una situación de peligro. Atiendan bien, el miedo tiene propiedades motivacionales, imagínense lo importante que es. La reacción condicionada de miedo depende también de la intensidad y del estímulo incondicionado aversivo, por supuesto. No es lo mismo que te haya morido un perro chiquitito que te haya morido un Rottweiler o un Pitbull, ¿verdad? Para muchos estudiantes, el hecho de sentir miedo ante los exámenes se alivia estudiando, ¿verdad? O sea, que de hecho te alerta, el miedo te alerta, te mantiene activo y bueno, para evitar el fracaso, pues uno va a estudiar, ¿verdad? Este caso describe, bueno,
el caso del miedo a los exámenes, que para la mayoría de las personas es un acontecimiento aversivo. Cuando te asignan un examen se produce una respuesta incondicionada de ansiedad. La angustia psicológica es el estímulo incondicionado que se experimenta cuando el profesor entrega el ejercicio, que es un componente de tu respuesta ante el examen. O sea, en un momento te asignan ya la hoja, ¿verdad? Y en ese momento eso es el estímulo incondicionado, que más adelante, por supuesto, va a producir una respuesta incondicionada. La angustia psicológica, el estímulo incondicionado que se experimenta cuando el profesor entrega el ejercicio y que es un componente de tu respuesta ante el examen. El nivel de ansiedad se puede reducir mientras realizas el examen, cuando vas experimentando alivio hasta que este finalice. Estos casos ustedes lo van a ir analizando con más profundidad. Es importante analizar los diferentes factores que determinan la intensidad de la respuesta o grado de angustia que se presenta ante un examen. En este caso, ustedes en el futuro van a trabajar con estudiantes, pero es interesantísimo y es tema de investigación analizar, estudiar, generar interés por el estudio del miedo ante los exámenes, y el miedo es un síntoma de la ansiedad. Las señales del condicionamiento clásico, acá estamos viendo también, por ejemplo, que también a veces nos condicionamos con la asignatura y también con el profesor, entonces uno no sabe con cuál de ellos uno se está condicionando más. A veces le tenés miedo a la asignatura, pero no es porque la asignatura te da miedo, sino porque le generaste temor al profesor, tal vez por su forma digamos, de sanción o de hablar. Hasta con la voz nos condicionamos muchas veces. Y todas estas situaciones se explican en condiciones desagradables. Ejemplo del condicionamiento clásico, acá lo están viendo, ustedes van a ir viendo también, acá yo les estoy inclusive adelantando, digamos, ampliando una situación que quiero que atiendan. ¿Qué pasa para mí? ¿Qué pasa en este caso de este alumno con ansiedad? ¿Y qué se puede hacer para ir disminuyendo este proceso de ansiedad? Bueno, esta primera parte entonces es sobre condicionamiento clásico. La segunda parte va a ser sobre condicionamiento operante. Entonces, por razones del tiempo que tenemos para la grabación, que son de 15 minutos cada video, entonces yo termino hasta acá. Vamos por supuesto, a continuar en las clases virtuales con las preguntas correspondientes, con los análisis correspondientes. Les pido que presten muchísima atención a estos aspectos que se están analizando sobre el condicionamiento clásico.